Welcome, everyone. We're just letting people join, and then we'll begin in a minute or so. Thank you. Okay, so I think we reached a good number. Welcome to the Global Bueno, bienvenidos Leaders Advocacy Action Guide. a esta guía de acción para la incidencia, este evento del lanzamiento de la guía de acción para la incidencia de GHI. Soy Eliana Monteforte y nosotros en el Consejo de GHC trabajamos muy de cerca con eh, aliados, con ayudantes para lanzar esto y realmente creemos en el esfuerzo colectivo y también queremos traer gente, unir a las personas de los diferentes grupos para hacer alianzas y globalizar los esfuerzos de incidencia sobre prioridades claves de la salud, como la seguridad sanitaria, involucramiento multilateral y todas las cosas relacionadas con eso. La incidencia de GHC es muy importante. Primero que todos los formuladores de política estamos asegurándonos de que realmente sus políticas cumplan con las necesidades y en segundo lugar, los otros partes interesadas deben actuar con base en ello. Entonces, indistintamente de cuál es su enfoque, de la incidencia es muy importante. Esto nos permite llevar a compromisos, a resoluciones, a leyes internacionales que le ayudan a las personas a tener acceso a la salud y llegar a aquellos defensores y de políticas a nivel nacional para ayudar en el tema de políticas y presupuestación. Por otro lado, esto también ayuda a priorizar y a cumplir con las iniciativas globales de salud. Entonces, indistintamente de donde se encuentran ustedes, se puede hacer una diferencia. Y nosotros como GHI vamos a presentarles hoy esta guía para ayudarles a ustedes a alcanzar sus objetivos con desarrollar alianzas y mejorar continuamente y realmente poder tener una incidencia sobre la toma de decisiones a nivel nacional. Estoy encantada de participar como moderadora en la sesión de hoy. Antes de comenzar, muy brevemente les voy a contar qué es lo que vamos a presentarles el día de hoy. Este webinario primero les va a dar una idea de la guía de acción para la incidencia de GHI, donde vamos a escuchar de expertos del Caribe y de Nigeria. También les vamos a hablar de los temas básicos de incidencia y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas de parte de ustedes. Antes de comenzar, permítanme hablar de logística. Este webinario de hoy lo vamos a grabar. La grabación y las presentaciones de PowerPoint se van a presentar después del evento. En este momento hay interpretación disponible, tanto en francés como en español. Para tener acceso a ella, pueden hacer clic en el icono del globo en la parte de abajo de su pantalla de Zoom y ahí eligen el idioma que ustedes quieran escuchar. En el webinario pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que no es en la parte del chat, sino donde dice preguntas y respuestas Q y A. Tengan en cuenta que si escriben sus preguntas en el chat, tal vez no las veamos, sino que vamos a estar concentrados en la parte de donde se anotarán las preguntas y respuestas y trataremos de contestar la mayor cantidad de posibles, ya sea por el chat o en vivo. Con eso vamos a comenzar el programa presentándoles a los tres oradores del día de hoy. Antes de pasarles la palabra, la primera oradora es Shani Winterstein, ella es la directora de fortalecimiento de capacidades y de capacitación en GHI. Ella trabaja en todo el portafolio de GHI para colaborar en estrategias de fortalecimiento de capacidades para todos los programas, para mapear las necesidades y fortalezas de los socios locales, coordinar los programas de desarrollo y monitorear los avances. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector mundial de desarrollo, enfocándose de manera importante en temas de participación de comunidades, participación pública y gobernanza. Así que bienvenida, Shania. Luego tenemos a Rachel Morrison. Ella es asesora senior para el Caribe
de GHI. Ella es una especialista en desarrollo y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en programas de salud y actualmente es asesora senior para el Caribe por parte de GHI. Y en ese papel le da un acompañamiento estratégico al programa de alimentación, alimentos y nutrición basado en el Caribe y facilita la asistencia técnica dirigida. Asimismo, lidera la estrategia de fortalecimiento de capacidades y apoya a los beneficiarios de grants en la región. Bienvenida tú también. Y finalmente tenemos a Emmanuel Alhassan, que es el coordinador de GHI en Nigeria. Él es subdirector del programa de vacunación de GHI, el coordinador de Nigeria para el programa de prevención de epidemias, trabaja con varias partes interesadas en pro de una financiación mejorada y sostenibilidad para un alistamiento en caso de epidemias y otras políticas relacionadas con la seguridad en la salud. Ha trabajado con el sector corporativo privado y con aliados de desarrollo gubernamentales e internacionales, incluyendo USAID y DFID. Bienvenido, Emanuel. En este momento le voy a pasar la palabra a Shani para que nos presente esta guía de acción para la incidencia. Muchas gracias, Eliane. Bienvenidos a todos. Estamos encantados de tenerlos hoy el día, hoy en esto, en este lanzamiento de esta herramienta tan maravillosa que hemos desarrollado en los últimos meses. Y esta herramienta está creada idealmente para defensores de salud pública en respuesta a solicitudes constantes que hemos recibido y en participando con el sector, nos han preguntado mucho cómo se hacen defensas de política que tengan un impacto clave. Y nosotros pues echamos mano de nuestra experiencia, habiendo sido parte de 18 políticas de salud en 40 países del mundo para sacar las mejores prácticas y lecciones aprendidas y entender realmente cómo podemos dar guía en entornos de la vida real y que se puedan implementar, que se puedan poner en práctica. Entonces, tratamos de hablar con los aliados para sacar las mejores prácticas de ellos y hemos trabajado también con una coalición, un grupo de expertos dentro de nuestra organización para establecer cuáles son esos aspectos claves que pueden permitir que se tengan campañas exitosas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer las cosas porque fíjense que la incidencia puede ser algo muy exigente. Muchas veces suceden muchas cosas al mismo tiempo y necesitábamos algo que aclarara los diferentes pasos y que desglosáramos de manera práctica cómo hacer las cosas de manera sistemática no solamente para hacer la incidencia, sino para planearla correctamente también y luego poderle hacer un seguimiento a esos esfuerzos de incidencia. En estas consultas y en estas discusiones que tuvimos en la organización, identificamos 4 fases de lo que nosotros consideremos que son éxitos para una política de salud. El primer paso es analizar y después de recibir las maravillosas explicaciones de mis colegas de Jamaica y Nigeria, vamos a entrar en un poquitico más en detalle en estas fases. La primera fase es analizar, como les digo, analizar el entorno, el contexto y con base en esto, permitir que esto guíe nuestra planeación. La segunda fase y nos vamos a quedar en esta transparencia un momento, porque el siguiente paso es cooperar. Cooperar es una piedra clave, es un aspecto clave de nuestro trabajo, la cooperación y colaboración con otros aliados, con tomadores de decisiones, con comunidades y utilizar esa colaboración para crear planes. El siguiente plano es donde las cosas adquieren fuerza y es donde hacemos el trabajo y aquí identificamos los diferentes públicos a los cuales nos dirigimos, es la parte de la incidencia. Y finalmente, algo que todos conocemos mucho, una vez se logra que se apruebe una política, hay mucho trabajo todavía por hacer para poder mantener esa política, asegurándonos de que realmente se implemente y de que sea efectivamente implementada como fue lo que había pensado. Estas son las 4 fases y estamos encantados de compartir con ustedes esto y pensamos que GHI es una plataforma maravillosa para compartir este recurso.
Fíjense que en la guía incluimos muchísimos ejemplos de dónde esto ha funcionado y algunas de las dificultades que se han enfrentado nuestros aliados al implementar esta política. La caja de herramienta incluye plantillas y esos ejemplos anteriores para que sea fácil de utilizar de manera efectiva y la van a encontrar en línea y les vamos a mandar la dirección de la página web en donde pueden encontrarla. Luego, permítanme pasarle el micrófono a nuestros colegas que nos van a contar cómo funciona esto en la realidad de su día a día. Entonces, te voy a ceder a ti la palabra, Thank you so Rachel. much, Shani. Hello again, Shani, everyone. muchísimas gracias y de nuevo, hola a todos. Fíjense que la incidencia realmente es una disciplina, una en la cual muchos trabajamos en salud pública, And ¿cierto? for Y us to look at para this successful nosotros ver campaign, una campaña de incidencia a variety exitosa, of muchas veces nos damos cuenta que necesitamos destrezas right? diferentes This can y include conjuntos de strategy, destrezas diferentes que pueden incluir communication, comunicaciones legales, policy writing, análisis políticos, tools. comunicaciones, y entonces es un enfoque multidisciplinario. El proceso de incidencia tiene múltiples puntos de entrada para el GHI y cada uno es particular para diferentes grupos de trabajo. En el Caribe, trabajando en el programa de política de salud, tuvimos la gran fortuna de poder colaborar con aliados muy al principio del proceso, analizando la política y el entorno de política antes de iniciar las campañas de incidencia. Y esto lo que significó es que logramos apoyarlos en la creación de actividades que estaban contextualizadas en nuestra región y que se basaban en la realidad y que eran fáciles de implementar. En Barbados, por ejemplo, cuando tuvimos una gran oposición en relación con el impuesto a las bebidas azucaradas, que el gobierno lo aumentó del 10 al 20%. 20% significa que es el mínimo recomendado por la OMS y nuestros aliados de la coalición trabajaron conjuntamente con nosotros para impedir y contrarrestar a la industria para que obligara a la gobierno a echar para atrás el impuesto. Y esto lo logramos gracias a un trabajo en redes utilizando sus diferentes defensores y sus diferentes personas claves y las defensas. También tuvimos la experiencia en eso que parece una cosa sin fin, el etiquetado frontal, que llevamos trabajándole a eso en sí durante los últimos 5 años, es un ejemplo clave de esto. Los aliados continuamente han tenido que buscar nuevas maneras de tener una influencia sobre los tomadores de decisiones, buscando apoyo público contra la industria, porque ellos son muy buenos. Ellos tratan de hacer recomendaciones que retrasan el proceso para lograr desarrollar la norma más. Y lo que nos dimos cuenta es que actualmente ellos están en el proceso de reestrategizarse y ver cómo pueden continuar recuperando el apoyo público que nosotros hemos logrado conseguir. Para muchas políticas pasan muchos años antes de que uno logra algo. Y para mí esta es una de las cosas que son más tristes del proceso de incidencia. Entonces, al defender, por ejemplo, en Barbados, la política de nutrición escolar y algunas de las ganancias que logramos en Jamaica, los involucramos a los jóvenes y les pedimos que nos ayudaran y ellos incluso ayudaron a identificar nuevas estrategias para identificar maneras de entrar. Algunas de cosas eran, por ejemplo, compras de las escuelas, mirar los programas de compras de alimentos en donde hay, en los jardines de las escuelas, por ejemplo, hacían huertos y esto permitía que fuera más fácil tener acceso a la materia, a los materiales utilizados para cocinar los alimentos. Otra cosa que dijimos fue, bueno, pensemos en cuotas de alimentos como frutas y verduras compradas de productores locales. Con esto quiero decirles que lo que nos dimos cuenta es que hay un proceso continuo de evaluación, de reevaluación y cada fase es importante. La caja de herramientas en sí o la guía de acción, básicamente lo que hace es llevarnos a lo largo de un recorrido y no importa qué tan difícil sean los retos, la guía que nos dan, los casos de estudio y las plantillas son muy útiles para los defensores en los diferentes países y esencialmente ayudan a apoyar los planes de acción. Entonces, donde nosotros estamos sentados,
Esencialmente es algo que puede apoyar a los defensores indistintamente de cuál sea la fase o en qué parte están ustedes de su recorrido de incidencia. I'm sure we'll get to some questions after, but Muchas gracias. Estoy segura que vamos a tener preguntas sobre este tema más tarde, pero me encanta poder dar un ejemplo que se basa en la experiencia, que me parece crítico, al igual que los estudios de caso, porque creo que es algo, una cosa tener la teoría, pero otra cosa es entender exactamente cómo funcionan las cosas en la práctica, en el lugar. Entonces, dependiendo de la política que estén tratando de establecer, ya sea en su país, en su región o a nivel global, es necesario obligar a los gobiernos a la rendición de cuentas para que sepamos que si están aplicándolas correctamente y que las personas tengan conciencia y sepan que tienen estos derechos. Y en esta guía encontrarán ustedes muchos recursos precisamente para tratar estos asuntos. Ahora vamos a escuchar a Emanuel con el ejemplo de Nigeria. Muchas gracias. Y sí, la incidencia no es una carrera corta de velocidad, es mucho más una maratón, es algo que requiere mucha perseverancia, un compromiso firme. Para mí ha sido verdaderamente una bendición haber podido trabajar en este campo en Nigeria y parte de lo que hicimos fue concientizar de los derechos. Es importante hacer un análisis del panorama para poder determinar exactamente qué es lo que se quiere lograr y quiénes son los tomadores de decisiones que tienen el poder y la influencia y quiénes son las partes interesadas y quienes tienen influencia, pero y quiénes son aquellos que tienen interés pero no tienen influencia y determinar cuáles son los diferentes pasos que se requieren para analizar, identificar y, por ejemplo, nosotros en Nigeria pudimos identificar a integrantes del Parlamento a nivel nacional. Nosotros tenemos un Senado. Pudimos identificar partes muy interesadas que querían llevar a cabo acciones y tenían interés. También identificamos posibles amenazas, o sea, grupos que posiblemente se iban a oponer a nuestras acciones. Entonces, aparte de una o dos políticas, nosotros también abogamos por un aumento en la financiación para apoyar esta respuesta. Y ese fue un proyecto de incidencia. Identificamos coaliciones existentes, por ejemplo, a nivel nacional del sector salud. Hay una coalición muy fuerte de defensores de ciertas organizaciones que trabajan en el sector salud y tienen mucha influencia. Nosotros pudimos aunar nuestros esfuerzos a los de ellos, desarrollar capacidades. Por ejemplo, tenemos una ONG, trabajamos también con el sector de salud de Nigeria. Ellos son defensores muy fuertes. Tratamos de asegurarnos de que se lidere las actividades de incidencia, se hace un análisis del panorama cultural, o sea, es muy importante. Identificamos a estas personas, por ejemplo, con Health Food de Nigeria pudimos desarrollar las capacidades de los periodistas para que publicaran artículos en apoyo a las actividades de incidencia para los ministerios, las entidades que trabajan
a nivel internacional en la seguridad alimentaria. Otra cosa importante es el compromiso con los tomadores de decisiones o quienes aprueban, promulgan, aprueban las políticas. Ahí tuvimos que lograr el compromiso de nuestros socios del sector salud, de estas coaliciones de las que hablé, y logramos ciertos éxitos, de manera que en últimas logramos un aumento del 800% a lo largo de un periodo de 3 años para el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria. Y esto también se aplica a otras entidades del sector salud en Nigeria. Estas son algunas de las acciones que llevamos a cabo en Nigeria y con mucho gusto durante la sesión de preguntas y respuestas les contestaré cualquier pregunta específica que tengan. Muchas gracias. Gracias por hablarnos sobre este mapeo, la hoja de ruta, por la necesidad de identificar a sus amigos y también de la detección de estos desafíos, estos obstáculos que les se pueden encontrar y tienen que poder también que hayan podido detectar, definir quién es su público. Es un ejemplo excelente. Antes de que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, creo que voy a pasarle la palabra nuevamente a Shani, quien va a hacer algunas preguntas como parte de una encuesta. Shani, te cedo la palabra. Gracias, Eliana. Entonces, en realidad, voy a hacer un poquito de trampa y los voy a llevar me devuelvo a mi plan inicial, que era guiarlos a través de esta nueva guía que queríamos mostrarles en la práctica con los ejemplos de Jamaica y de Nigeria. Como les dije, tenemos 4 fases y a lo largo de todas las fases tenemos diversos elementos que son comunicación, investigación, los aspectos legales y el monitoreo y la evaluación. Todos estos son componentes que en la GHAI consideramos claves en todas las acciones y esfuerzos de incidencia que llevamos a cabo, específicamente porque nosotros nos centramos en cambiar las políticas. En el campo del análisis, nosotros identificamos 3 pasos claves. La realización de un análisis del panorama. No les puedo decir cuántas veces hablamos con aliados que tienen mucho afán de empezar a trabajar en la incidencia, pero no han identificado las necesidades específicas. Entonces, es necesario realizar este análisis o con base en esa información, ese análisis, esos datos, ese contexto, se identifica el tipo de incidencia que se requiere, que es realista pensar que se puede lograr en su país en términos de los resultados de la política. Entonces, los invitamos a que identifiquen objetivos inteligentes. Luego, se devuelven y crean una hoja de ruta, un camino para esa política, para poderse inmiscuir en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, al seguir este camino, encontrarán ustedes que se trata de un análisis colaborativo que aplica la especificidad de sus objetivos de política y el resultado será una hoja de ruta política basada en la investigación, al igual que un proceso de político y legal que tiene en cuenta también las partes interesadas pertinentes. La segunda fase es donde tienen ustedes que estar pensando en a quién nos dirigimos para poder lograr su compromiso en este camino, en esta hoja de ruta del cambio de cambios en la política. Entonces ahí nos tenemos que preguntar cuáles son algunos de los componentes claves de la incidencia y la respuesta que encontramos es
que se requiere el compromiso de otros, que no se puede estar sentados en su escritorio, que se requiere de la colaboración de otros para lograr el objetivo. Lo primero que tienen que hacer ahí entonces es desarrollar alianzas y defensores, promotores, y quieren juntamente con ellos desarrollar un plan estratégico. Ese plan esboza los hitos, las actividades y designa a los responsables de cada una de estas actividades. Todo plan de incidencia es un fuerte plan de comunicaciones. ¿Cómo van ustedes a comunicar este mensaje tanto al público en general para asegurarse que están creando el apoyo, pero también a los políticos individuales para asegurarse de que están colaborándoles para que se puedan tomar acciones? Para todo eso se requiere un plan de comunicaciones sólido. La tercera fase es cuando se sale simplemente a llevar a cabo acciones de incidencia. Saben ustedes que se requiere esta planeación estratégica antes siquiera de comenzar su trabajo, pero habiendo dicho esto, sabemos que ustedes van a estar dirigiéndose a muchos de estos públicos durante el análisis y la planificación. Entonces, en la guía tratamos de darles pautas de cuando ustedes tienen que tratar con tomadores de decisiones, cuáles son las preguntas que tienen que plantearse para determinar cuáles son las identidades, la forma de lograr que estos tomadores de decisiones se interesen en su problemática y quieran ayudar a promover sus acciones de incidencia. Estos ministerios, por ejemplo, tienen diferentes misiones, diferentes objetivos. Entonces, ustedes tienen que encontrar la forma de aunar estas acciones al trabajo de ellos. El segundo elemento es lograr el apoyo del público. Si no se tiene eso, va a ser muy difícil para los tomadores de decisiones determinar que esta acción es necesaria. Entonces, muchas veces hay que lograr el compromiso del público, hay que concientizar al público en cuanto a cuál es el problema y cuál es la posible solución, y dar apoyo al público para que sean partes interesadas en este diálogo. La comunidad, si la comunidad no prioriza esta problemática, va a ser muy difícil para que lo hagan los tomadores de decisiones. Y por último, el contrarrestar la oposición. No es una prioridad para ellos. Ellos no van a ayudar a tomar estas acciones o incluso consideran que es una distracción. Estas acciones son distracción del objetivo de ellos, porque a ellos tienen sus propios intereses. Entonces, la pauta les da unas ideas de cómo analizar y cómo prepararse para contrarrestar esta oposición. En últimas, el resultado que veremos aquí son las acciones de los tomadores de decisiones de aprobar e implementar políticas que son apoyadas por el público y están libres de la influencia de la oposición. Y en la fase 4 esperamos bueno, esperemos que como resultado de esto van a tener cambios en la política. Y luego viene la fase 4 y tienen que asegurarse que ustedes están preparados desde el comienzo a seguir trabajando, a seguir promoviendo estos logros. Entonces aquí viene el sostener. ¿Cómo se asegura usted que pase de una legislación o una reglamentación a la acción? ¿Qué orientación se requiere? ¿Qué recursos se requieren para verdaderamente implementar esa política? Nosotros con frecuencia en nuestra experiencia hemos encontrado que las políticas encontrarán eh, desafíos y que habrá oponentes que van a tratar de contrarrestar nuestras acciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deben considerar en su trabajo para defender esa política? Puede ser acción legal, la defensa ante un juez o la concientización del público en torno a la eficacia de la política para, o sea, nuevamente conseguir el apoyo del público para esa política y luego ponerse que se pongan de pie y digan no
y que sepan que se pregunte si es una inversión eficaz de nuestros recursos, y ahí deben ustedes refinar las acciones de incidencia para poder sostener la implementación de esta política. Se aspira a eh, la implementación de las políticas y la mejora de las mismas con el apoyo de esta incidencia sostenida. Y a la vez que estas guías le van a dar estructura, también le dan algo de flexibilidad. Entonces, si bien la guía parece ser muy sistemática, con pautas que van paso a paso para la planificación y la implementación, pero nosotros entendemos que a veces se tiene una situación en donde se tiene que devolver al análisis, tiene que volver a sus aliados para redeterminar, reevaluar las acciones necesarias a tomar. Esperemos que en esta guía les hayamos dado algunas ideas, inspiración de cómo colaborar con otros para el desarrollo de campañas de incidencia. Esto se ha desarrollado a nivel nacional, regional, comunitario. Aquí hay toda una serie de ideas, pero los invitamos a que utilicen esto como fundamento y que vayan desarrollándolo más allá y nos informen cómo les está yendo con el uso de esta guía. Discúlpame, Eliana, aquí me desvié un poco antes de pasar a las preguntas de la encuesta. Ahora, con gusto, después de haberles explicado todo lo que se incluye en esta guía, pasamos a las preguntas. Bueno, aquí con base en esta presentación muy rápida, queremos hacer esta encuesta para que ustedes nos digan cuál de las fases del trabajo de incidencia creen que es la más importante y con cuál fase se sienten más a gusto. Y hay que ir bajando un poquito porque hay una tercera pregunta en esta encuesta y es, ¿cuál fase es más difícil para ustedes? Esto es parte de la dificultad de la incidencia, es que a veces nos va bien haciendo una parte del trabajo y a veces no tenemos ni los recursos, ni las ideas, ni las destrezas para hacer todas bien. Entonces las preguntas son, ¿cuál creen que es más importante? ¿Con cuál fase se sienten más a gusto, se sienten más cómodos? ¿Y con cuál fase se sienten más confrontados? ¿Cuál les cuesta más trabajo? Nos encantaría que nos contesten esta pequeña encuesta. Give folks a few more seconds to respond to the poll. Un par de segundos más para que respondan la encuesta y vemos. Aquí ya tenemos sus respuestas. Excelente. Entonces, no sé si todos pueden ver los resultados. Yo sí los estoy viendo. Ah, sí. Le contestan que sí, todos ven los resultados. Analizar, eso me encanta. ¿Qué fase es la que les parece más valiosa? Analizar, claro, es importante entender el contexto. Todos entendemos el valor de eso. Me parece maravilloso. ¿Con cuál se sienten más a gusto? Con analizar. Ah, esto sí es súper interesante y me encantaría que Rachel, Emanuel y Eliana nos digan qué opinan de esto, porque fíjense que a veces no sabemos cómo pasar del análisis a la acción. A veces es mucho más fácil manejar el tema de control en el análisis que en la acción. Y desde luego, esto es muy cierto, triste, pero es cierto, la parte más difícil es es continuar con la política por muchos motivos. Así que bueno, les voy a preguntar a los demás del panel que me reaccionen a estas preguntas y a las respuestas que ustedes nos dieron. Bueno, entonces voy a comenzar yo, dice Eliana. A mí no me sorprende que tal vez en este momento analizarse algo en lo cual la mayoría de las personas nos enfocamos. Si pensamos en la cantidad de elecciones que se van a dar a dar este año en el mundo, claramente hay muchos de estos países que son los más populistas del mundo, así que hay que analizar muchísimo para entender
cómo van a ser esos cambios, qué significa eso para políticas existentes, para políticas que estamos tratando de pasar y aprobar y que se implementen. Así que constantemente hay que mapear a las partes interesadas, especialmente cuando hay cambios políticos en el país. Porque, ¿qué pasa si aquellos que llegan al poder que no apoyan nuestras políticas, nuestras propuestas? Y con tanta transición alrededor del mundo, entiendo perfectamente por qué la parte de analizar en este momento de nuestras vidas sea la gran prioridad. Esa fue eso es lo que se me ocurre a mí, pero desde luego le quiero escuchar qué dicen Emanuel y Rachel, a ver qué ellos qué opinan, y muchas gracias a los participantes por sus respuestas. Pues yo tuve una reacción similar en términos de que nos sentimos más a gusto con analizar, porque a menudo como defensores estamos constantemente analizando por cambios, por la industria, uno trata de contrarrestar. Entonces uno se siente muy a gusto analizando porque lo hace todo el tiempo, le toca hacerlo todo el tiempo. Esa es mi reacción rápida. Y en términos de la última fase, que es la más difícil, la de sostener, mantener, continuar. Fíjense que una de las cosas con mantener el cambio, continuarlo, es que también tiene que ver con que hay cosas que hay que corregir, hay que hacerle ajustes a la política, o tal vez uno identifica con base en lo que uno piensa que fue una ganancia maravillosa y de repente dice, ay Dios mío, nos quedaron muchas cosas por fuera, así que tenemos que agregar muchas. Y también tenemos que lidiar con el tema de la mercadeo, por ejemplo, en el entorno de escuelas. Entonces, yo sí entiendo que la parte de sostener, continuar, seguir, sea una parte difícil para los defensores. Muchas gracias, Emanuel. ¿Y tú? Muchas gracias. Fíjense que la parte de analizar es clave. Y Eliana bien lo dijo, en este momento tenemos algunos líderes comunitarios que están siendo reemplazados y, por ejemplo, nosotros aquí em, en este momento estamos organizando sesiones de estrategia para ver qué significa esto y qué significa para la organización. Entonces, esto es algo que los defensores deben entender, deben analizar la situación para ver quiénes son las contrapartes, quién es el ministro de Salud, por ejemplo, y cuál es su posición. Y tiene nuevos ayudantes. En el caso nuestro de Nigeria, tiene nuevos ayudantes, tenemos que ver y ir tanteando. Y todos esos análisis que se hacen ahí son muy importantes para entender quién es la contraparte y cuál es su posición para ver cómo planeamos nuestro trabajo. También vi que el tema de incidencia es más importante que el de colaborar, y desde luego lo entiendo. A menudo, algunas de las temas en los cuales nos involucramos, eh, debemos aprovechar a establecer relaciones, son aspectos claves. Hay esas participaciones de incidencia uno a uno que son muy útiles. Pero miren, yo sí quiero resaltar y subrayar el hecho de que es muy clave identificar personas que piensan como uno. Eso es clave, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces, esa parte de colaboración es clave. La parte de sostenibilidad, de continuar, de seguir, es ahí donde uno dice, listo, Dios mío, llegamos acá, ya llegamos acá, ya se dio un cambio y de repente me doy cuenta que faltan muchas cosas. Y ese es el motivo por el cual el proceso es iterativo. Ese es el motivo por el cual los defensores deben constantemente tener estas destrezas de permanecer y de garantizar y de saber que estamos haciendo un esfuerzo a largo plazo, que los éxitos solamente se miden si pueden medir en el largo plazo. Así que es eso, muchas gracias.
Manuel, muchas gracias. Y tal vez yo le voy a pedir que conteste la siguiente pregunta. Y me enfoco en esta pregunta porque estamos hablando mucho sobre cómo pasar de la etapa de analizar a la parte de acción, a la parte de incidencia. ¿Cómo hacer ese paso? Y hay una pregunta de Vincent Odudo, que es fundador de Kbamba Foods on Wheels, y él da información sobre lo que hace su organización, pero la pregunta es, ¿cómo involucrar a los formuladores de política y de salud en política en Nigeria para que se unan al sistema de pagos de salud en Nigeria? Entonces, hicimos el análisis, ya sabemos que hay una necesidad, ya tenemos una oferta. ¿Cuál es el siguiente paso? Esta pregunta claramente es específica para Nigeria, pero si Rachel o Shani tienen un comentario para hacer, desde luego les cedo la palabra. Por ahora, Emanuel. Muchas gracias. ¿Cómo pasar después de la parte de la planeación y la estrategia? ¿Cómo pasar a este siguiente paso? Nosotros lo que hicimos aquí en Nigeria fue identificar muy bien cuál era la mejor manera de involucrarnos. Fíjense que también se necesitaría hacer análisis adicionales para entender a la persona, al individuo con quien uno se va a reunir. Por ejemplo, nosotros tuvimos que reunirnos con un senador en particular, y él prefería reunirse en horarios fuera de trabajo, en las noches, por ejemplo. Y nosotros organizamos nuestras reuniones para asegurarnos de poder voltear y planear la conversación según los intereses de él. Hay muchas actividades que utilizamos para realmente conectarnos con las personas. Una fue utilizar cosas como conectarnos con los medios, lograr que ellos se involucraran con los medios. Y desde luego, es muy importante entender, para mí es muy importante entender cuál es el siguiente paso y tener una respuesta en mí antes de que me la den. Hablando, por ejemplo, con un representante de la Cámara de Representantes, y que él quería mostrarnos que estaba haciendo su trabajo. No quiere poderle transmitir a esta persona que nosotros estamos apoyándolos a ellos o a él en su carrera política. Nosotros queremos apoyarlo en sus tareas legislativas y vamos a enmarcar las conversaciones alrededor de ese apoyo mío hacia él antes de pasar a hablar de los temas de incidencia que estamos defendiendo. Eso me parece que es un buen punto de partida. Y luego, desde luego, entender sus preferencias en términos de la manera en que quieren participar, porque la mayoría de los políticos quieren aparecer en las cámaras hablando acerca de las cosas maravillosas que han hecho. Y yo creo que nosotros sí estamos en posición de alabarlos un poco respecto a lo que hicieron en el pasado para poder tener una puerta de entrada. Entonces revisamos la política, aprovechamos un apalancamiento con los medios para que ellos nos estén a favor. También hay que entender que la situación es dinámica. Digamos que uno no debe permitir que las estrategias sean muy rígidas. Las oportunidades se presentan. Recuerdo, por ejemplo, que tuvimos una reunión en donde fuimos muy activos, y en ese momento nos pareció que era muy importante porque el gobierno iba a hacer una visita al aeropuerto de Lagos, que es el más de más operación, de mayor operación en Nigeria, y organizamos un cubrimiento de medios con televisiones, con periódicos, con todo lo similar para cubrir esa visita de campo que hicimos. Y además, imagínense lo que sucedió.
10 días después de esa visita se cerró eso por el COVID. Y es ahí en donde dijimos, bueno, estas son oportunidades que hay que aprovechar. Y claro, se presentan oportunidades de esta manera. Otra cosa, un último ejemplo antes de cederle la palabra a las demás. Un ejemplo más en una participación que tuvimos, por ejemplo, Nigeria nosotros cuando hacemos incidencia ante los formuladores de políticas, se necesita la conciencia del público, necesita un poco la participación del público, la presión del público para asegurarnos de que el tema sí sea de interés. Is what really stood out to me in what you're Muchas saying. gracias. Definitivamente el llegar a saber con quién se está dialogando es muy importante. Rachel, Shani, ¿hay algo que quieran agregar de cómo hace la transición del análisis a la toma, a la ejecución de las acciones? Antes de que pasemos a otra pregunta. Sí, yo puedo hacer esto rápidamente. A ver, yo me crié durante la década de los 80 y uno de mis programas de televisión preferido tenía este lema que era, me encanta cuando las cosas resultan bien. Entonces, yo creo que es importante entonces trabajar en el proceso de planeación, fijar los objetivos y las metas, encontrar esos aliados que piensan de manera similar a la suya. Esencialmente, todo el proceso de planeación también es un elemento muy crítico que no puede ignorarse. Y nosotros pasamos mucho tiempo cuando trabajamos con los aliados en las reuniones de planeación estratégica, en donde establecemos muy claramente cuáles son los roles de cada uno, y lo que comentaba Emanuel, por ejemplo, en términos de las tácticas, pero todo en realidad se basa en la planeación. Entonces, yo creo firmemente en la importancia de la planeación. Algo que quieras agregar, Shani, simplemente que deben tener en cuenta que se te cuentan con recursos limitados. Entonces, la decisión de con quién nos vamos o aliar o con quién vamos a trabajar. Entonces, hacer esa hoja de ruta para identificar quiénes son las personas más importantes. Es imposible abarcar todo el Parlamento o todo el ministerio. ¿Quiénes son esos elementos claves que pueden trabajar con nosotros? Por ejemplo, cuando hablamos de las comidas y su relación con la salud, la alimentación y su relación con la salud. Entonces, ustedes saben que no pueden tratar de abarcar demasiado. Deben saber cuál es el camino de esa política que les va a ayudar a lograr su objetivo. Y ese es el componente estratégico que planteamos en la guía. Bueno, excelente punto. Hay una pregunta que posiblemente tenemos que volver a ti, Shani, de posiblemente a otros, pero va a haber material adicional a la guía, por ejemplo, específicamente relativos a ciertas enfermedades como el VIH, el cáncer, porque obviamente la guía se puede usar para cualquiera, es muy adaptable y se puede utilizar para cualquiera de estas áreas específicas de enfermedades. Pues nosotros nos dimos cuenta que estábamos volviendo a crear la rueda dentro de la organización, porque nosotros estábamos trabajando de esta manera precisamente para los campos de enfermedades específicas. Entonces, queríamos crear algo un poco más generalizado para el campo por ejemplo, la cobertura de salud universal. Va a haber partes adicionales, por ejemplo, va a haber herramientas específicas sobre la comunicación, herramientas adicionales sobre los aspectos legales, cómo se diseña la política y luego cómo se defiende, investigación, cómo se recopilan los datos para asegurarse que se tienen acciones de incidencia basadas en la evidencia. Y también cómo puede uno también darse cuenta de cuáles son las necesidades y luego cómo empacar toda esa investigación. Y por último, para nosotros específicamente es importante la oposición de la industria a la que nos enfrentamos en el área de políticas alimentarias.
y nosotros dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a estos campos. Entonces estaremos trabajando en algunas o algunos adendos en estos campos. Entonces tenemos otras preguntas. La primera es para Rachel. ¿Cómo podemos lograr comprometer, lograr la acción por parte de la juventud en, en el trabajo de incidencia? Y el segundo es, ¿cómo podemos dejar un legado o transmitir la importancia de la incidencia de una generación a otra? Rachel, para ti primero, ¿cómo logramos comprometer y lograr vincular a la juventud en estas actividades? Pues la juventud con su energía, su vitalidad, son importantes para esto. Creo que hay que crear un ambiente que les permita a ellos desarrollarse. Con esto quiero decir, darles un espacio para que puedan ellos plantear sus planes, sus estrategias y los puedan implementar. Entonces, se trata básicamente de facilitarles a ellos el poder desarrollarse ellos mismos, ser ellos mismos. Tenemos grupos y organizaciones que, por ejemplo, de jóvenes que dependen de otras entidades y nosotros tenemos entidades específicas de organización juvenil y nosotros básicamente la estrategia es decirles qué quieren hacer ustedes y cuando es necesario les damos orientación, pero básicamente es permitirles a ellos que identifiquen cuáles son las problemáticas más importantes para ellos y cómo la quieren atacar. En muchas de las organizaciones de jóvenes con las que trabajamos, estos muchachos se han dado cuenta de la importancia de las compras en el entorno escolar y porque ellos están en las escuelas y ellos saben cuando voy a la cafetería, por ejemplo, no tengo opciones. ¿Cómo me está diciendo que coma de forma saludable? Cuando voy a la cafetería no hay opciones saludables. Entonces es importante darle su espacio para que ellos se puedan expresar hacia dónde quieren dirigirse en el campo de la incidencia. Y luego, ¿cómo piensas que podemos transmitir este conocimiento de una generación a otra? Yo creo que no debemos no ser egoístas. Yo pienso que mientras más se trabaja en la incidencia, más se aprenden los trucos, digamos, de este trabajo aquí. Por ejemplo, realizar estos webinars, de estar compartiendo nuestros conocimientos y que la gente no esté diciendo, oigan, ¿dónde está la GHI? No tenemos con quién hablar. Yo creo que es importante ser abiertos, compartir estrategias que han funcionado. I think we just. Yeah. Great. Thank you, Okay, let Emmanuel. me Go just ahead. Gracias, Emmanuel. mentoring very important. El And one of the things that GTI ser mentores. is we have a CSO academy, Una de las cosas es que nosotros tenemos una academia de organizaciones de sociedad civil an RFP, and we've had responses. Africa, that CSOs to learn more. And our local y partners here, lograr que estas organizaciones de la sociedad civil and the Nigeria Health Work, puedan trabajar más en este campo. through Y con ellos hemos compartido algunas de nuestras lecciones aprendidas. Manuel, desafortunadamente es muy difícil entender lo que estás diciendo, está entrecortado. Pasemos a Shani a ver si se estabiliza el internet para ti y para que podamos escuchar lo que estás diciendo. Entonces, posiblemente Shani, te cedo la palabra. Posiblemente si quitas tu video. Shani, a ti. Interesante lo que dice Rachel de compartir el conocimiento, pero de una forma estratégica. Y en realidad la base de todo esto está la colaboración, porque se trata de constantemente estar reevaluando quiénes son los posibles socios y pensar en cómo alcanzarlos con base en la investigación que hemos desarrollado. Y luego, obviamente, el trabajo par a par, no la capacitación a la antigua de las personas en el campo de la incidencia, sino el
juntarlos para que compartan y para que se inspiren los unos a los otros. Y esto va a aumentar la habilidad de las personas para transmitir los conocimientos de país a país, de organización a organización y lograr el compromiso. Hemos aprendido mucho de nuestras campañas de control de tabaco, programa de inmunización en el campo de la salud alimentaria, y esa polinización cruzada es vital y es parte clave de cómo llevamos a cabo nuestros trabajos. Emanuel, quiero volver a ti. Intentemos nuevamente. I hope you can hear me better now. Espero que me puedan escuchar mejor. Great. Sí, mucho mejor. First off, our local partners have done a great job Entonces, nuestros in sharing aliados locales han hecho una excelente labor en términos de compartir sus experiencias con otras organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, en el what we call the CSO Academy. That's the campo de la prevención de epidemias, tenemos lo que llamamos que es una plataforma que es la Academia de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ellos han realizado una labor bastante impresionante. Nosotros vamos a estar trabajando con organizaciones de al menos 6 países africanos y vamos a utilizar esto como plantilla para llegar a otras organizaciones, posiblemente organizaciones con integrantes jóvenes, para poderles enseñar que asegurarnos que estos aprendizajes pasen a la próxima generación. Muy interesante, muy emocionante escuchar que todos están trabajando en este campo. Quiero darles las gracias por su participación, especialmente a nuestros presentadores y a los participantes. Esperamos haberles proporcionado recursos valiosos para lograr un mayor impacto en su trabajo de incidencia. Quiero que sepan que ya se ha colocado en el chat el enlace a la presentación, a la guía, y quería agradecerle a la GHI por haberme invitado el día de hoy a participar. Llevo años trabajando en el campo de la incidencia y hoy aprendí cosas nuevas. Pasé un rato agradable compartiendo aquí con ustedes, y gracias por compartir todos sus conocimientos y experiencia, y les deseo la mejor de las suertes en todo el trabajo de incidencia que están realizando. Gracias, gracias, hasta luego. Estás mute. La verdad es que me da mucha rabia porque uno hace un mal trabajo por cuenta de que una imbécil no repartió, leyó, y es imposible a la velocidad a la que Estás como el nigeriano, no te oigo. Te congelaste. Te congelaste como el de Nigeria, ¿oíste? ¿Me recuerdas a Emanuel? No, sí, los podían haber pasado. ¿Qué les costaba si tenían un script ahí? ¿Por qué no nos lo pasan? Sobre todo si van a leer así a 1000. Pero bueno, ¿sabes qué? pero si no, el principio me provocaba pegarle a la vieja pendeja. No, sí, estuvo terrible. Pero lo hiciste divinamente, Adriana. Aneta, ¿qué te preocupa? Me lo Pero el inventé. africano, no, yo también, y el africano me inventé, olvídate, yo tengo ahora la culpa de lo que sucede en Nigeria, te cuento. ¿Por qué? Porque me tocó inventarme lo que yo me imaginaba que él decía. Entonces la planeación va a ser, Que lo hagan así, la verdad. Ya llegaron por ti, el portero de Cali le dijo, por favor, no me timbre. no, señora Tete, la están recogiendo, señora Tete. Ay, listo. Bueno, chica.